Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 2 de junio, 9:01 de la mañana, en este primer lunes de junio, donde esta casa radial, Radio La Clave, está cumpliendo 11 años. En realidad se cumplió ayer, pero todo este mes vamos a estar cumpliendo 11 años. Y nada, pues yo le quería dar un abrazo grande a la radio, a toda la gente que trabaja en la radio. La verdad que esta es una pega súper entretenida. Yo llevo un poquito más de un año acá y ha sido, para mí personalmente, un desafío profesional y un cambio muy importante. Y si hay algo que yo quiero resumir de alguna forma de esta radio, que la diferencia de otras es primero la cercanía de su gente, ¿ya? El recibimiento que le da no solamente a las personas nuevas que llegan, sino a cada entrevistado que viene, a cada persona que hace la práctica. Y yo creo que eso cuesta encontrarlo en los medios de comunicación. Son tres cosas. La segunda, vamos a dar un minutito más. La segunda es que realmente esta es una radio que innova y que abre las puertas a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos. A veces unos pueden resultar, otros no, y eso sí que cuesta encontrarlo en los medios de comunicación, porque muchas veces los medios de comunicación tienen sus pros, sus contras, pero son más o menos entidades un poco rígidas, y este medio de comunicación es una entidad que es bastante abierta a las nuevas ideas, y obviamente un periodista, por lo menos que se caracteriza por estar con nuevos proyectos, estar con nuevas ideas, como es la gente que trabaja en este radio, se siente muy cómodo acá. Así que esa es la segunda característica de esta radio. Y la tercera, que es una radio de mucha conversación. Hoy en día es una decisión editorial, claramente, también hay música, y eso se agradece hoy en día, especialmente en una era donde las redes sociales a veces no te muestran 100% una conversación profunda, un análisis profundo, y esta radio te permite eso. O sea, amabilidad a la gente, innovación y mucha conversación. Así que feliz aniversario a Radio La Clave, estos 11 años. Gracias por tener esta oportunidad de estar acá. Y bueno, más rato lo vamos a celebrar como corresponde. Y con eso empiezo ya Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X, en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify, y escucharnos en la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Ya están llegando por lo menos el primer indicador económico
más reciente, importante, ¿no es cierto? De acuerdo con la información preliminar, el indicador mensual de actividad económica, el IMASEC, de abril 2025 creció un 2,5%, en comparación con igual mes del año anterior, mientras que la serie desestacionalizada aumentó un 0,6% respecto al mes precedente y un 3,3% en 12 meses. Temas que vamos a estar hablando un ratito más con Victoria Paz. Mientras tanto, les cuento que el dólar está en 937,47 pesos. Bajó, no sé si de forma considerable, pero sí de una forma bastante interesante con respecto a los últimos días de la semana pasada. El euro en 1.071,42 y el cobre sabemos que crece inversamente proporcional cuando baja el dólar. Está en $4,9 la libra. Excelente precio para el metal rojo y la billetera de nuestro país, ¿no es cierto? Después, la UF 39.194,5, los petróleos, el Brent $65,14 el barril y el WTI $63,38 el barril. El resumen económico de Chile y el mundo con Victoria Paz de @Poder Económico en Clave Morse. Ya estamos con nuestra querida Victoria Paz, que ya se encuentra... ya la están llamándola por teléfono. Está lista. ¿Victoria Paz? Soy. Hola, ¿cómo estás, Victoria? Hola, Daniel. Oye, bueno, primero bienvenida de nuevo no solamente al programa Clave Morse y a Radio La Clave, que por si no lo sabía, estamos cumpliendo 11 años. Bienvenida a Chile, porque entiendo que ya volviste de Estados Unidos. Esperamos tenerte luego aquí en el estudio de Radio La Clave. Y felices, pues felices de... Siempre, obviamente, está la tecnología para poder hablar online como lo hicimos un año cuando estaba... ¿Aló? Se cortó. ¿Me habrá escuchado? ¿Victoria? Ya, bueno, mientras se comunican con Victoria, como les decía, el IMASEC de abril creció en línea de la última expectativa, destaca el desempeño de la minería. Recuerden que el indicador mensual de actividad económica durante abril pasado, como lo mencioné hace un rato, creció un 2,5%, en comparación con igual mes del año anterior, mientras que la serie desestacionalizada aumentó un 0,6% respecto al mes precedente y un 3,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que abril de 2024, resaltó el Banco Central tras publicar las cifras del IMASEC. A principios del mes, la encuesta de expectativa económica que realiza el Banco Central preveía un crecimiento de un 2,1%. Y luego este viernes, con la publicación de las cifras sectoriales por parte del INE, los economistas consultados afinaron un poco sus proyecciones en un rango de un 2,8%. Así que finalmente el IMASEC de abril está con ese valor del 2,5%. A ver, ahí estamos, ya, Victoria, ahí sí. ¿Aló? ¿Victoria? ¿Aló? ¿No? Ya, bueno, vamos a seguir con algunas... les quiero contar que hace unos minutitos más ya vamos a entrar a lo que es, obviamente, la cuenta pública de ayer, todos los aspectos claves con respecto principalmente a los temas económicos. Yo tengo aquí anotado varios puntos que tienen que ver con el tema más que el económico, más que el político, aunque a veces los temas también se mezclan. Victoria Paz, ¿ahora sí? Sí. Oye, Victoria, yo no sé hasta dónde me escuchaste cuando te presenté. Escuché. Sí, ya. Perfecto. Oye, sí. Recién llegada, pero bueno, el otro lunes nos vemos en persona. Sí, pues, porque como te decía, independientemente de que las tecnologías nos permiten poder comunicarnos a distancia, no es lo mismo estar en el estudio en vivo, así que felices de recibirte el próximo lunes o cuando ya puedas, cuando te organices. ¿Cómo encontraste Chile después de tanto tiempo sin venir? Lo extrañaba, así que como yo soy una chilena de corazón, solo he visto cosas buenas. Qué bueno. Pero
Sí, pues con los ojos de haber llegado después de tanto tiempo. Más tranquilo. Que todavía no entra a decir, oye, no, todo lo encuentro precioso, increíble, echaba de menos todo. Qué bueno, además menos ruido que en Nueva York acá también, nada más tranquilo. Por supuesto. Y llegué a comerme un asado, que era lo que más echaba de menos. Así qué bueno, qué rico. Ya empezaremos después con la mirada más crítica, pero ahora solo mirada amorosa. Eso. Oye, bueno, estamos cumpliendo 11 años como radio, así que también... Sí, felicidades. No, y felicidades tú también, porque tú eres parte importante de esta radio, de este programa. Así que vamos a estar todo el día hablando un poquito de ese aniversario. Pero vámonos a lo concreto. Yo ahora no me quise poner los titulares de siempre porque hay mucho tema que conversar contigo hoy día. Obviamente lo principal va a estar enfocado en lo que fue la cuenta pública de ayer, ¿no es cierto?, los temas económicos, pero antes de eso, lo mencioné hace un momento, ya están las cifras del IMASEC de abril, ¿no es cierto?, que finalmente creció un 2,5% en comparación, ¿no es cierto?, con el mes anterior. ¿Ya? Vámonos a conversar un poquito sobre esas cifras que están más o menos en la expectativa, ¿no es cierto? Sí, es un número que estaba dentro de la expectativa. En general el rango que se esperaba era entre 2 y 2,8. Y lo que hemos comentado en otras ocasiones, esto finalmente va en el camino de lo que se espera para este año. O sea, si tú no tienes IMASEC sobre 2% en los meses, es difícil que tengas un crecimiento anual del país sobre 2% al final del año, ¿verdad? Claro. Entonces, las cosas buenas yo te diría es que se está viendo un crecimiento de la actividad comercial permanente. Y yo te diría que eso es de las partes, de las mejores partes, ¿verdad? Porque finalmente el comercio tiene un tremendo impacto en los temas laborales, tiene muchas personas que están empleadas en ese ámbito, ¿verdad? Y que era la parte que venía más decaída. Entonces, esta recuperación lenta que se está dando finalmente, que es la que estamos viendo en el país, una recuperación, pero lenta, pero recuperación de todos modos. Lo bueno es que la actividad comercial también se está uniendo a esa recuperación. Yo te destacaría eso principalmente en IMASEC. Yo creo que es la parte más relevante porque antes estaba todavía deteriorado el comercio y nos estaba arrastrando un poquito la minería y los servicios, si te acuerdas. Claro. Ahora, menos mal, el tema comercial se está poniendo al día, la actividad del comercio, todo lo que es comercio minorista, ¿verdad?, mayorista, etcétera, y eso impacta directamente en las personas. Y también incluye todo eso lo que es el comercio electrónico, también el e-commerce, justamente que empezamos recién. Además, el Cyber empezó hace unas horitas atrás y termina el miércoles, que también es importante, pero finalmente lo que significa eso es que la gente está consumiendo más y todos sabemos que por lo menos por los modelos que tenemos en Chile, que es parecido al norteamericano en ese aspecto, cuando hay mayor consumo, la economía empieza a moverse más también. Exactamente. Bueno, oye, un dato muy chiquitito como es Cyber Day. ¿Sí? Yo quería, métanse directo a las páginas de lo que quieren comprar, por favor, no a través de correos con link, porque ahí se dan muchas estafas. Entonces, si les gusta algo, yo les recomiendo llegar directo a la página de aquello que quieren comprar, más que seguir un link que les llegue o por mensaje o por mail. Claro, tal cual. Meterse a las páginas oficiales o al mismo sitio del Cyber oficial que está en la no me acuerdo bien, pero sí, se mete en la Cámara de Comercio de Santiago, ccs.cl, y ahí le va a aparecer. Y sí, súper importante. La semana pasada, justamente, Victoria, hablamos harto de eso, dimos algunos tips, incluso en este programa y en otro programa que se llama Emprender es Clave, de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Muchas veces también los sitios web tienen una S después del HTTP y eso significa secure, que es un sitio que está seguro. Y son todos esos tips, pero como dices tú, no entrar por el mail, no entrar por el WhatsApp, la cantidad de mensajes que llegan por WhatsApp. Ahí es cuando se generan la mayoría de los problemas. Entonces, aprovechar el Cyber Day, pero si le gusta algo, meterse a través de las páginas oficiales que están vinculadas al Cyber Day. Sí, tal cual.
Oye, ya, vámonos a hablar un poquito de la cuenta pública, ¿te parece? Sí. A ver, yo anoté varios temas que tienen que ver, así como pongo los titulares, el tema del fin de las termoeléctricas, ¿no es cierto?, de este plan del 2040 al 2035, el proyecto del fomento a empleos jóvenes y mujeres, el tema también de negociación ramal, que el presidente comentó que quería que estuviera listo este año, aunque no, lo veo difícil yo. Ley de permisos sectoriales en este mes, pero bueno, vamos viéndolo paso por paso, pero yo primero quería partir con algo, Victoria, que el presidente Gabriel Boric dijo que han tenido que digamos, afrontar un duro ajuste fiscal, ¿ah? Y me gustaría partir con eso y saber un poco tu opinión también al respecto, dentro del análisis económico de este enunciado que hizo en algún momento el presidente Gabriel Boric durante la cuenta también. Sí, mira, yo te dividiría los temas económicos al menos, porque hay mucho tema aparte. Sí, claro. Pero al menos los temas económicos en una parte que él hizo como diagnóstico, como en el fondo lo que ha sido su gobierno, y la segunda parte que es un poquito más de anuncios, y qué fue lo que se anunció, ¿ya? ¿Ah? Sí. ¿Aló? Sí. Algo se nos metió entre medio. Algo se metió. Ya, dale nomás. Sí, bueno, la parte de diagnóstico, mira, yo te diría que él hizo dijo finalmente que el estado de la economía al inicio de su gobierno era muy difícil porque el crecimiento estructural estaba en torno al 2% y la inflación estaba en 14%, ¿verdad? Claro. Entonces dice, bueno, y seguimos teniendo un crecimiento estructural de 2%, pero controlamos la inflación, y ha sido muy difícil, que tuvieron que en el fondo tomar medidas de ajustar la economía, ¿verdad? Y claro, efectivamente esto ha sido así, pero yo creo que ahí en el diagnóstico falta un poquito que seguimos con el 2% estructural. Entonces, ¿qué significa estructural? ¿Te acuerdas cuando vemos las proyecciones, cuando uno dice, bueno, de aquí al 2027... cuál es la perspectiva de crecimiento chilena, y sigue siendo 2%. Entonces, claro, efectivamente, este gobierno le tocó ajustar ciertos parámetros, pero de todas formas no hemos logrado salir de el crecimiento que proyectamos, que al final es lo mejor que puedes hacer con lo que tienes, ¿verdad? Y también estamos con problemas serios de deuda pública y déficit estructural. Entonces, yo creo que ahí hay un poquito... faltó un poquito más de no sé si de autocrítica. Ahora bien, sí, a uno se le olvida que este gobierno al principio no tenía crecimiento en la parte de prioridades. Entonces no yo creo era que su prioridad, claro. también es un tema importante, que ese tema al menos pasó a mencionarse como algo primordial, ¿verdad? Y posteriormente en la parte de propuestas, yo te diría que ahí fue la parte que quedó un poquito más al debe, porque no hubo muchas medidas claras, nada concreto, especialmente el viernes que se conoció el desempleo, ¿verdad? Sí. Que está en 8,8%, y con muy poca creación de empleo, que esa es la parte más complicada, ¿verdad? Y entonces tú, cuando tienes un debilitado mercado laboral, tienes inversión estancada, hubo en la parte de propuestas bien poquito, yo te diría, bien pocas señales, más temas generalistas como estamos avanzando, queremos, pero no hubo medidas concretas, que yo creo que era un poco lo que esperaba el mercado más empresarial, o quizás los sectores más empresariales. Y a mí, si bien se entiende que él también hizo un diagnóstico y un discurso quizá más para sus bases, porque es el último, sí me sorprendió el anuncio de negociación ramal en un país como el que estamos viendo, ¿verdad? Es en el fondo con crecimiento tendencial de 2%, con estos problemas de empleo, con estos problemas más estructurales de creación de empleo. Y claro, en ese contexto yo te diría que es complicada introducir nuevos temas que complejizan el mercado laboral y el mercado empresarial, pero yo creo que probablemente esto fue un guiño a sus bases más que algo que realmente crea que pueda sacar adelante. No sé cómo lo ves tú, Daniel.
Claro, porque entiendo que incluso el tema de la negociación ramal es muy difícil, casi prácticamente imposible sacarlo en estos pocos meses que quedan, digamos. Además que además es muy poca difícil, o sea, legislativa. Claro, es como claro, es casi una declaración de principios, pero yo creo que él mismo y su equipo saben que es prácticamente imposible sacarlo en estos 8 meses o menos que quedan, porque además es un tema que hay mucha oposición de los gremios empresariales, obviamente también de la oposición en el Congreso, y no sé, yo siento que fue más una forma de decir, este tema nos sigue interesando, pero en la práctica es muy difícil que salga. Ahora, o sea, yo creo que, claro, hay varios guiños a su base en el fondo electoral, que es 30%, entre 25 y 30%, que es como cuando se habla siempre de su base dura, ¿verdad? Que es la base que siempre está con él, que no se mueve. Y hay varios guiños en esa dirección, finalmente. Cuando muchos de los anuncios que él hizo tienen que ver mucho más con eso, sabiendo que no tienen viabilidad legislativa en el tiempo que queda. Que de hecho es algo que él comentó al principio, cuando hizo este diagnóstico bien estructurado de la primera parte del discurso, que habían hecho una mala lectura de muchas cosas, que no se dieron cuenta que era muy difícil avanzar con un Congreso en el que no tenían mayoría. Bueno, esto mismo, en el fondo, introducir estos proyectos de ley, no solamente en un Congreso en el que no tiene mayoría, sino que además que está terminando, te deja ver que finalmente son saludos a un sector con el que tiene un arraigo, ¿verdad? Pero probablemente no. Ahora bien, sí son señales que uno preferiría que quizá hubieran estado orientadas hacia la activación de la economía y todas las cosas que faltan y que sabemos que están al debe en el país, ¿verdad? Pero en términos generales yo te diría que por ahí estuvo, y lo que se ha visto, por supuesto, de las reacciones empresariales y de los gremios es efectivamente eso, como más que cosas concretas, sino que la falta de medidas claras que impulsen el mercado laboral y la inversión en momentos en que eso es lo que realmente se está esperando, ¿verdad? Y los actores esperaban un poquito ese tipo de anuncios. Otra cosa que también el presidente Gabriel Boric le puso plazo, mira, ahora vemos a Victoria Paz ahí a través de nuestro canal de YouTube. Así que ideal, y recuerden que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a través del canal de YouTube. Lo buscan en la clave en YouTube, y ahí están ya, pueden entrar a esta transmisión en vivo. Victoria, lo otro que también se comprometió también el presidente de alguna forma es que en junio, o sea, este mes, estaba lista la ley de permisos sectoriales, que es un tema súper importante, ¿no es cierto? Que es un tema que el tema de la permisología, podríamos decir que es una palabra que ha recorrido todo este gobierno. El viernes estuvimos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, lo tomó como uno de los temas súper importantes también a lograr cerrar ese ciclo, digamos, en este gobierno. Pero el presidente Gabriel Boric puso plazo junio. Ahí hay un consenso también, digamos, ya en el Congreso al respecto. Hay un par de cosas que afinar, pero puede que se logre en junio. O sea, ojalá. El tema es que la mayoría de las cosas que están, de los pocos anuncios que hubo en temas económicos. Sí. ¿Aló? Ahí sí. Eso, es que te queríamos decir justamente que ahí te vemos y te escuchamos perfecto, ya no es necesario el teléfono. ¿Ahora me escuchas por acá? Sí, ahí estamos bien, perfecto. Qué bueno. En el fondo, los pocos anuncios que hubo finalmente dependen de esto, que esto también fue una crítica que se dio entre los gremios, etcétera, que de los pocos anuncios que existieron, la mayoría dependen de cosas que no están resueltas, como por ejemplo la ley de permisos sectoriales, el que se desbloqueen muchos de los proyectos que están en el circuito ahí entre la evaluación ambiental, la evaluación de las vías, etcétera. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Si no avanza esa ley sectorial, hay muchos proyectos que podrían caerse y no es el momento de que se nos caigan proyectos, especialmente como está el tema laboral. Yo creo que
el anuncio de este 8,8% del viernes es preocupante, porque finalmente te empieza a mostrar, sabíamos que el mercado laboral estaba bastante estancado, ¿verdad? Pero no había un aumento desde la pandemia, un aumento importante, y además se crearon solo 20.000 puestos de trabajo, que es lo más poquito que se ha creado. Ahí está el contrapunto de que bajó un poquito la informalidad, pero de todas maneras este deterioro o estancamiento del mercado laboral es algo que hay que llamar la atención. Bueno, ahí tú sabes que hemos comentado en otras ocasiones, David Bravo ha mencionado esto, que es un economista que sabe mucho de mercado laboral, lo viene diciendo hace mucho tiempo, que estamos en una crisis laboral que no estamos viendo, porque precisamente hay muchas personas que no han entrado a buscar trabajo desde que estuvo la pandemia. Entonces, toda esta masa que no está presionando todavía, cuando entre se va a notar mucho que no tiene dónde insertarse. Entonces, hay que estar atento a lo que va pasando con el mercado laboral, porque es un tema muy, muy relevante. Oye, otro tema que yo rescaté también en el ámbito económico, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la inversión. Está este tema del proyecto que anunció el fomento al empleo a los jóvenes y las mujeres, que ha sido bastante comentado también. Ahora hay que ver cómo va a ser, digamos. Exactamente. Que está dentro de la línea que está justamente hablando del tema del desempleo. Son los sectores más vulnerables siempre. Mira, yo trabajé en el Ministerio del Trabajo el año 2007 y tuve a cargo un programa de mujeres y jóvenes en el Fondo de Empleabilidad. Entonces, es un tema que no es nuevo, es un tema que viene hace muchísimo tiempo, es estructuralmente en Chile. Hay un problema de inserción laboral y de la calidad de los trabajos a los que acceden jóvenes y mujeres. Probablemente ahora se inserta como nuevo grupo las personas mayores, lo que se está viendo de personas quizá mayores de 55, 60 años, que también ha surgido como un grupo que está quedando un poco fuera del mercado laboral y que hay que hacer cosas importantes. Pero estos dos grupos son muy relevantes y finalmente lo que pasa es que tienes muchos temas asociados, no es solamente que le des subsidios, sino que tienen que ser buenos sistemas de capacitación, y en el caso de las mujeres, el tema de la sala cuna es un tema largamente esperado, increíble que no se haya podido destrabar ese tema, pero efectivamente si tú no logras tener un sistema de cuidados para niños pequeños o para personas con dependencia, las mujeres no van a poder insertarse en el mercado por mucho subsidio que tú le pongas. Entonces, claro, son anuncios que si bien son importantes, yo creo que son demasiado generales para atacar un problema que es persistente y que muchas veces también tiene que ver con ponerle trabas al mercado laboral. Mientras tú más haces rígido el mercado laboral, es más difícil que estos grupos se inserten. Y eso, el mercado laboral está alerta, y lo que decíamos, o sea, temas como, si bien es necesario, ¿verdad? Hay que avanzar en mayores sueldos, etcétera, pero sí Chile ha rigidizado y ha puesto temas como el salario mínimo, que subió bastante en este gobierno, el tema de las horas. Entonces, hay distintas temáticas que todos queremos, por supuesto, que Chile tenga muy buenos sueldos y tenga menos horas y que las personas en el fondo puedan estar más con sus familias, pero finalmente los temas que te rigidizan el mercado laboral impiden que entren estos grupos que son más vulnerables. Entonces, hay que siempre estar viendo el equilibrio correcto para que no te deje fuera, especialmente a quienes les cuesta más entrar en el mercado laboral. Oye, unos minutitos más porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos a extendernos un poco, además tomando en cuenta algunos problemas técnicos que tuvimos al principio. Me llamó harto la atención, hay varios temas, pero me llamó harto la atención, o sea, no me llamó la atención, pero me parece importante destacar el refuerzo que hizo el presidente Gabriel Boric sobre este convenio de SQM Codelco, ¿no es cierto? Recordemos también que hace una semana atrás también se creó finalmente también esta alianza entre Enami y Río Tinto, que va un poco en lo mismo, en esa lógica. En este caso con el litio, ambos temas, digamos, porque es parte de la política nacional del litio, pero esta
estrategia, más que política, de esta unión entre una empresa pública y una empresa privada, que se crea una entidad nueva finalmente y se logran ganancias. Me pareció bastante interesante que lo haya destacado porque quizás un modelo que vamos a empezar a ver más adelante, no solamente en la Estrategia Nacional del Litio, sino puede ser también en otra área, ¿no? Bueno, yo creo que lo destacó porque lo está defendiendo. En las últimas semanas se ha visto bajo fuego este acuerdo, yo te diría. Si bien en los círculos quizá más de empresariales, ¿verdad? No sé si es un tema todavía que haya llegado como a nivel masivo, pero efectivamente ha estado bajo cuestionamiento. ¿Por qué en el fondo Codelco tuvo este acuerdo con SQM sin licitación? Eso es lo que se está... ese es el cuestionamiento que se está haciendo. Hay diversos grupos, hay un estudio dando vuelta. Entonces, hay una empresa china muy molesta por eso también. Claro, entonces eso es lo que está pasando. Y probablemente esta alocución respecto de este acuerdo fue por eso. Yo creo que hay muchos temas perfectibles en eso. Bueno, yo creo que tenemos para un programa completo, si tú quieres alguna vez, Daniel, para hablar de este tema del litio. Pero principalmente también yo creo que se olvida. Lo que pasa es que en su momento era tan mala la perspectiva de crear una empresa nacional de litio, sí, claro, que cuando salió esta opción se vislumbró como una mucha mejor opción dentro de lo malo que podría haber sido crear una empresa de cero, ¿verdad? Y estatal 100%. Entonces, y ahora que ya es una realidad, empieza en el fondo la parte más crítica de mirar este acuerdo quizá con más lupa, ¿verdad? Pero yo te diría que ese es el problema que ha existido con este acuerdo. En su momento no fue cuestionado y muchos dicen, ¿por qué no se cuestionó en su momento? Y porque se nos olvida, yo creo, que en su momento la alternativa era extremadamente mala, sí, que era esta empresa nacional de litio y que finalmente iba a postergar todo muchísimo tiempo. Y eso no podía ser porque había que apurarse, mientras tanto los competidores de otros países estaban aumentando y digamos, agilizando su permisología al respecto también. Exacto. Entonces era muy complejo, pero ahora que ya está encaminado y que a uno, por supuesto, se le olvida un poco la mala perspectiva que existía, empieza a existir mucho más estos cuestionamientos y además hay muchísimas partes interesadas porque tiene repercusiones comerciales gigantes. Entonces, yo creo que por eso, en el fondo, le dio estos minutos. Bueno, igual le pudo dar minutos a varias cosas porque fue bien largo, por lo demás, el discurso. O sea, 2 horas 40, más o menos, ¿o no? Sí, más o menos, sí. Sí. Bueno, es el largo. Último, entendible que era el último también. Quería aprovechar el momento. Oye, Victoria, ya, ahora sí que se nos fue el tiempo, así que se nos quedan más temas que conversar. Vamos a tener que dejarlos pendientes. Lo vamos a tener que dejar pendiente. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico en Instagram. Académica, nuestra panelista de los días lunes, que ya regresó a Chilito, así que la vamos a tener desde el próximo lunes, posiblemente ya en el estudio en vivo. Y ahí me acabo de dar cuenta, Victoria, que llevo más de un año en este programa ya. ¿Ah? Sí, pues, efectivamente. Sí, así que felicitaciones para ti también, además del aniversario de Radio La Clave. Oye, un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes. ¿Ah? Nos vemos. Chao, gracias, chao. Daniel. Que estés bien. Chao. Y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar tocando un tema recurrente en Clave Morse, porque es muy importante, que tiene que ver con justamente el tema habitacional, el tema inmobiliario, y vamos a retomar el tema del subsidio al dividendo, que es un tema clave, como el nombre de esta radio, especialmente tomando en cuenta a las personas que están o que quieren adquirir por primera vez una propiedad. Nos vemos en 2 minutos más.